¿Qué tal? En el presente video se desarrolló una web API insegura y consiste de 4 fases. Como primera fase tenemos el registro, en donde nos permite registrar a un usuario. La segunda fase es la parte de logueo para que el usuario obtenga un token. La tercera fase es subir una imagen y como cuarta fase descargar una imagen. Entonces aquí mostramos algunas de las vulnerabilidades que tiene esta web API y trataremos de solucionar algunas de ellas. Bueno, primero que nada tenemos el método de registro. Este nos sirve para registrar a un usuario, el cual tenemos primero cargado lo que es la configuración de la base de datos, en la cual tenemos almacenada en un archivo JSON, aunque es inseguro, pero de esta manera tenemos lo que es la conexión. Entonces aquí mencionamos el puerto, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Después tenemos en un formato JSON para que lo mande mediante el método POST y tenemos la variable R, la cual funciona como un array para comprobar mediante el método POST pues que tenga los datos que se le pasaron. En este caso pues el username, email y password. Caso contrario va a retornar un 1. De lo contrario va a ser un insert con los parámetros que se le enviaron. Entonces es inseguro porque aquí solo se están concatenando los datos. Una vez que se realiza esta parte de la inserción, si existe algún error dentro de la misma va a retornar un 2. De no ser así, pues va a insertar el registro. Entonces para esto vamos a hacer una prueba insertando una petición. Copiamos la petición y la pegamos. Y como vemos nos retornó un 1, lo cual quiere decir que ha registrado la petición y ha registrado a un nuevo usuario. Entonces vamos a ir a la base de datos y vamos a hacer un select a la tabla usuario. Y como vemos está insertado el usuario Nadia Mora. Vamos a hacer seguro el método registrar. Entonces vamos a quitar la conexión que ya teníamos. Como podemos ver ya está comentada y vamos a insertar una nueva conexión en donde le vamos a pasar los mismos atributos que en la conexión anterior, pero además esta conexión que se implementó nos va a permitir usar sentencias parametrizadas. Entonces, una vez hecho esta parte, vamos a empezar a corregir algunas vulnerabilidades. Entonces tenemos aquí una inseguridad en el diseño de los datos, ya que en la forma que se están mandando, digamos que los está mandando tal cual están en la base de datos, y para hacerlo seguro pues le diremos que lo mande de una forma distinta. Por ejemplo, aquí pues los estaba mandando como name, email y password, que son la forma en la que están en la base de datos, pero para hacerlo seguro vamos a quitar la línea y vamos a agregar una nueva en la cual vamos a mandar los datos ya no como username, sino como usuario, correo y contraseña. Una vez lo anterior, ahora vamos a corregir dos vulnerabilidades más. Una es la inyección SQL y la forma en la que se está mandando el password a la base de datos, así que se está usando MD5 y para corregir vamos a usar un SHA con 512. Entonces primero que nada vamos a comentar la línea que ya teníamos y aquí en esta parte solamente se concatenaban los datos y usaba un MD5. Para hacer el cambio vamos a utilizar una sentencia parametrizada, que es la parte de aquí, y como primera parte tenemos que primero vamos a preparar la sentencia SQL, en donde primero vamos a estar mandando un nulo, ya que el ID es incrementable. Después vienen unos signos de interrogación, ya que aquí está esperando parámetros, y en lugar de MD5 vamos a usar un SHA-2 con 512. Seguido de eso vamos a empezar a ligar los parámetros, perdón. Y entonces por lo que se van a estar mandando 3 S porque espera 3 valores de tipo string.
y bueno, le vamos a mandar los parámetros que pues ya fueron modificados en la sentencia del diseño de datos. Entonces aquí pues ya se va a mandar como usuario, correo y contraseña. Una vez esto, ejecutamos y cerramos la consulta. Si existe algún error va a retornar un 2. De no ser así, va a retornar un true, lo cual va a decirnos que ya ha insertado en la base de datos. Una vez tenemos esto, lo vamos a pegar en lo que es el index.php y pues como vemos aquí yo ya comenté la parte de la conexión y pegué la conexión nueva. En la parte de cómo se están mandando los datos ya está comentada la línea y agregué el código nuevo. También así en la parte de la inyección SQL y en el uso de MD5 ya se comentó esa línea y se agregó la sentencia parametrizada ya con sus nuevos parámetros. Entonces, para corroborar que esto está funcionando correctamente, vamos a hacer una nueva petición con un nuevo usuario. Entonces, además, aclarando que también en la parte de la petición se cambiaron los parámetros por usuario, correo y contraseña. Entonces vamos a copiar esta petición a la consola y vamos a pegar. Y como vemos nos mandó un true de que se ha insertado el registro. Entonces vamos a ir a verificar a nuestra base de datos para ver que así ha sido. Entonces vamos a hacer un select a la tabla usuario y como vemos se insertó el usuario Jerónimo y pues además de que vemos que ya tiene una contraseña más larga. Entonces de esta manera corregimos 3 vulnerabilidades. Para corregir las inseguridades del método login, tenemos el método login en el cual recibiremos por método post un archivo en el formato JSON. Primero tenemos la conexión a la base de datos donde tenemos las credenciales en un archivo llamado db.json, el cual estamos cargando. Es inseguro, pero para este caso estamos haciendo de esta manera la conexión. Posteriormente tenemos un atributo que se llama cuerpo, en el cual se va a estar almacenando lo que se mande por el método post. Después, en la variable R, tenemos que verificar que dentro de lo que se mandó en el archivo JSON se tenga el uname y el password. Si es así, continuamos. En caso contrario, nos retornará un -1, ya que no se tienen los atributos necesarios para hacer el login. Después hacemos un select a la tabla usuario, verificando que con las credenciales que nos han mandado por el archivo JSON estén registradas dentro de la base de datos. Una vez hecho eso, en caso de que lo encuentre, vamos a continuar. En caso de que haya un error, nos va a retornar un -2 y en caso de que no encuentre el usuario, nos retornará un -3. Pasamos a obtener un token para el cual tenemos una función llamada getToken donde se obtiene el token que se encuentra en la parte superior. Tenemos la función getToken donde creamos un objeto fecha y obtenemos la cantidad de segundos desde el 1 de enero de 1970. Después se genera un número aleatorio y se genera una cadena compuesta. Se vuelve a generar una segunda variable aleatoria y se genera una segunda cadena compuesta. Se genera el primer hash, que en este caso es de tipo SHA-1, y se genera un segundo hash, que es de tipo MD5, y como resultado nos retornará el token. Bueno, vamos a lo que son las peticiones, y en este caso para login copiaremos y vamos a la consola y lo pegaremos. Y como podemos ver, nos generó el token para el usuario Nadia Morán. Una vez que se retorne el token, iremos a lo que es la base de datos y haremos una consulta a la tabla acceso token. Y como podemos ver, en esta tabla se almacenó lo que es el ID del usuario,
el token que, si nos fijamos, es el mismo que nos generó el fetch y también la fecha en la que se creó. Bueno, ahora corregiremos las fallas de seguridad cambiando el tipo de conexión. Comentamos la forma en cómo se hacía la conexión anteriormente y colocamos estas líneas de código, las cuales nos ayuda a corregir inyecciones de SQL con sentencias parametrizadas. También corregimos algo del diseño inseguro, donde en lugar de que manden los atributos como un name, lo manden como usuario, y en lugar de password lo mande como cont, que hace referencia a contraseña, pero no lo ponemos de manera explícita porque eso ya daría mucha información. Después comentamos esta línea donde se hace el select y hacemos una consulta parametrizada en la cual hacemos un select ahí de usuarios donde el nombre de usuario y la contraseña sea lo que tenga la base de datos. En este caso ya está implementado SHA-2 porque anteriormente ya se corrigió este fallo. Después en este método de aquí, en este método, se busca que el usuario corresponda en la base de datos. Si es así, continúa. En caso contrario, mandará que el usuario no está registrado. Para corregir la falla de Security Logging and Monitoring, se crea una tabla con los siguientes comandos, que son estos de aquí. Se crea una tabla en caso de que no exista Access History y se le asignan claves foráneas. Hace referencia pues a un historial de accesos. Bueno, ya está creada en la base de datos. Y después se agregan estas sentencias parametrizadas para registrar el histórico de lo que se está logueando en ese momento. Después prevendremos otra inyección SQL al momento de obtener el token, donde se borra el token del usuario que esté en la tabla y después se vuelve a insertar con una sentencia parametrizada. Si todo sale bien, retornamos el token, guardamos la información en el servidor. Y bueno, para probarlo, se hace una petición al servidor. Bueno, como ya se habían cambiado los parámetros de un name por usuario y cont por password, pues aquí en el fetch también se cambia. Se copia y aquí en la consola del navegador se pega. Y como podemos observar en la parte superior, pues nos retornan los tokens. Una vez que se retornen los tokens, nos vamos a la base de datos y hacemos una consulta a la tabla acceso token. Y pues como podemos ver, ya se almacena lo que es el ID del usuario, nuestro token y la fecha en la que se creó. Después hacemos una consulta a la tabla Access History. Access History. Y como podemos ver, pues también se guardan todas las veces bueno, el ID del historial, el ID del usuario y pues la fecha en la que se ha estado logueando. Vuelvo a hacer la petición en el navegador y vuelvo a ejecutar la consulta. Y como podemos ver, pues cada vez que el usuario se loguee, se guarda su login o bueno, en el momento en que inició sesión.
en esta tabla y así se puede llevar un historial de todas las veces que se ha logueado ese usuario y para no perder pues esos registros. Otra de las inseguridades que tiene nuestro servidor es un diseño inseguro a la hora de cargar la imagen, ya que el método, una vez que carguemos la imagen, nos retorna el ID de cómo se está guardando esa imagen dentro de la tabla. Asimismo, dentro de este método tenemos lo que es otra falla de seguridad, ya que podemos ser susceptibles a una inyección de SQL. Para ello vamos a ver el código y verificaremos en dónde se está produciendo esta parte. Primero que nada tenemos lo que es la imagen, ya que vamos a llamarlo y vamos a recibir información por post y va a ser un archivo JSON. En este caso pues primero que nada revisamos que si existe la carpeta TMP y la carpeta IMG. En caso de no existir, las vamos a crear. Después de eso vamos a tener lo que es la variable cuerpo, el cual se nos va a enviar lo que es el archivo JSON, en el cual vamos a verificar que exista el token, el name, el data y la extensión. Después de esto vamos a chequear que vamos a tener lo que es la conexión a la base de datos mediante el archivo db.json. Esto es inseguro, pero lo estamos utilizando ahorita por cuestiones prácticas para hacer la conexión y probar esta inseguridad. Después de esto vamos a obtener lo que es el token, la cual vamos a guardar en la variable tkn. Este es el que se nos envía desde el archivo JSON. Después de esto vamos a hacer una consulta a la base de datos si existe este token. Si existe, vamos a continuar, y en caso contrario nos va a retornar un error de -2. Después de esto vamos a obtener el ID del usuario si la consulta fue exitosa. Después de esto vamos a crear lo que es el archivo en la carpeta temporal y vamos a liberar la data. Después de esto vamos a insertar los valores en la tabla imagen. Es aquí donde tenemos pues susceptibles a una inyección de SQL. Asimismo, cuando vamos a hacer el select de obtener el ID más grande de la tabla, al igual que cuando hicimos esta consulta en la tabla, podríamos haber hecho una inyección de SQL de OR 1 es igual a 1 y podríamos haber pasado igual esta parte. Una vez hecho esto, vamos a obtener lo que es la ID de la imagen, el ID máximo para poderlo setear. Después vamos a actualizar en su campo de ruta con la nueva ruta que va a ser IMG, seguido del ID de la imagen junto con la extensión. Esto donde el ID del usuario corresponda al que estamos que obtuvimos en el select de esta parte. Después vamos a mover de carpeta de TMP la imagen hacia la carpeta de IMG. Si todo salió bien, vamos a retornar el ID de la imagen, que esta es otra falla este es del diseño inseguro, que estamos retornando el ID de la imagen como tal, como se guarda en la base de datos. Para ello vamos a cargar una imagen y vamos a ver cómo funciona este código. Primero que nada vamos a hacer una petición con curl y vamos a subir el archivo IMG. En este caso vamos a pegarlo. En este caso tenemos que vamos a subir img1.json hacia nuestro servidor apuntando al método imagen. En este caso img tenemos lo que es el token. Este token se generó cuando se hizo el inicio de sesión y podemos corroborarlo en esta parte. Después tenemos el name, puede ser cualquier nombre, y después tenemos la data codificada en base 64. En este caso nos apoyamos de la web para convertir una imagen a base 64, y en la parte final agregamos lo que es la extensión JPG. Una vez hecho esto, vamos a cargar la imagen y daremos enter. Como vemos, la conexión se realizó exitosamente y obtuvimos una respuesta de
de 1. Este 1 corresponde a cómo se está guardando en la base de datos, es lo que es la falla insegura que mencionábamos en esta parte de aquí, de diseño inseguro, ya que retorna el ID, además de que somos susceptibles a la inyección de SQL. Vamos a revisar que se haya pues subido a la base de datos, y como vemos aquí lo tenemos. Aquí está el nombre, la ruta y a qué usuario pertenece. En este caso pertenece al usuario 2. Si vemos en esta parte, vamos a continuar con lo que es para prevenir estas fallas, para lo cual ya hemos diseñado un código que nos permitirá pues prevenir esta parte. Primero que nada, vamos a dejar la parte de las carpetas, si existe o no existe, y lo que vamos a hacer va a ser vamos a cambiar lo que es la conexión. Vamos a utilizar MySQL, ya que nos permite pues utilizar lo que son las consultas parametrizadas de una forma más sencilla. Una vez hecho esto, pues vamos a usar la consulta parametrizada en la hora que se hace la consulta, si el usuario existe con ese token dentro de la tabla acceso token, para lo cual primero que nada obtenemos el token que nos envían por el formato JSON, pero vamos a hacer una consulta y primero la vamos a preparar. Le pasamos como parámetros la conexión, después la consulta, después vamos a ligar lo que son los parámetros y le vamos a asignar la S de string, ya que pues es el token que se nos están enviando. Después vamos a ejecutar la consulta y por último vamos a tener un result. Este result viene básicamente pues el resultado de esa consulta, el cual vamos a recorrer con un ciclo while y vamos a obtener el ID del usuario. Esto en caso de que obtuvimos resultados dentro de esa consulta. En caso contrario, pues nos va a marcar que el usuario no fue encontrado con ese token. Y finalmente terminamos la consulta. Una vez hecho eso, pues vamos a dejar tal cual lo que es el archivo temporal que se está guardando en TMP y liberar la data. Después de eso vamos a hacer otra sentencia parametrizada o consulta parametrizada para evitar lo que es la inserción de SQL. De igual forma vamos a preparar lo que es la consulta, que va a ser un insert into hacia la tabla imagen con los siguientes valores: nulo porque es autoincrementable y vamos a recibir 3 valores. Después vamos a ligar estos valores. En este caso vamos a pasar el parámetro SCI, ya que vamos a recibir 2 strings y un entero. Va a ser el name, la ruta de la carpeta, que en este caso va a ser esta, y el ID del usuario. Este ID del usuario lo obtuvimos en la consulta anterior, que es en esta parte de aquí. Después de esto vamos a obtener lo que es vamos a ejecutar lo que es la consulta. De igual forma vamos a hacer otra consulta, en este caso para obtener el ID más alto de la tabla imagen y renombrarlo como ID imagen, donde pues el ID del usuario sea a lo que obtuvimos anteriormente. En este caso le pasamos como un signo de interrogación para después ligarlo. Aquí le pasamos la conexión y la consulta para que la prepare. Después de esto ligamos las variables, en este caso con un i, porque vamos a recibir un ID de usuario. Ejecutamos la consulta y después de esto vamos a recorrer pues el resultado de esa consulta y obtener el ID de la imagen. Después de esto vamos a hacer una nueva consulta parametrizada, en este caso actualizando la tabla pues de imagen con la nueva ruta que se va a obtener de esta parte. En este caso es img seguido del ID de la imagen, punto y la extensión. Después de esto preparamos la consulta, ligamos los parámetros y la ejecutamos y finalmente terminamos la consulta. Después de esto pues ya hemos cubierto lo que es la parte de inyección SQL y ya solo nos falta corregir la parte de diseño inseguro. En este caso retornábamos lo que era la ID de la imagen, que es en esta parte. Ahora solo vamos a retornar el mensaje de imagen cargada correctamente. Si todo salió bien, pues debería de cargar la imagen y no tener problemas de inyección de SQL, para lo cual vamos a copiar este código.
copiaremos el código hacia el servidor, lo pegamos aquí y ponemos WQ. Una vez hecho esto, pues vamos a corroborar que la imagen se suba correctamente, para lo cual damos enter con el mismo parámetro del curl. Y como vemos, nos da un mensaje de imagen cargada correctamente y ya no nos salió lo que es el ID en la tabla. Y por ejemplo, vamos a corroborar aquí en la base de datos con un select from imagen, y como vemos, ahí está la imagen. En este caso es la misma, pero con ruta diferente y ID diferente. Ahora verificaremos en la carpeta si realmente está. Iremos a cd img y un ls. Como vemos, tenemos las dos imágenes, y pues corroboramos que se ha cargado correctamente, y pues evitamos las inyecciones de SQL y corregimos el problema de diseño inseguro. Continuando con la corrección de seguridad de nuestra web API, tenemos lo que es un control de acceso roto. En este caso ocurre cuando un usuario quiera descargar una imagen. En este caso la web API lo va a permitir, y veremos el código que se desarrolló para lo mismo. Primero que nada, tenemos lo que es la conexión hacia la base de datos mediante un archivo db.json que está en el servidor. Después de esto tenemos lo que es el cuerpo, que es básicamente el archivo que se nos va a enviar por método post. Después nosotros verificaremos que exista el token y el ID dentro de ese archivo. Una vez validado eso, pues obtendremos el token y el ID. Asimismo, haremos una consulta a la base de datos, más específicamente en la tabla acceso token, verificando que el token exista, y de ser así, pues obtenemos el ID del usuario. Caso contrario, retornaremos un -2. Una vez hecho esto, buscaremos la imagen, igual mediante una consulta, para obtener el nombre de la imagen, la ruta, esto a través del ID de esta imagen. Y en caso de no encontrarlo, retornaremos un -3. Después de esto haremos una instancia de web, y después obtenemos lo que sería el path info de la ruta de la imagen. Una vez hecho esto, pues haremos lo que es el envío de la imagen y con la extensión. Una vez hecho esto, pues limpiamos lo que es el out, y para ello vamos a probar que esté funcionando correctamente. Para ello nos apoyaremos de una máquina virtual para utilizar el wget, en este caso Kali Linux. Primero que nada, tendríamos que hacer una petición mediante wget, y para ello realizaremos con esta, y tendremos que cambiar el token del usuario. En este caso teníamos un token registrado en nuestra base de datos. En este caso es un poco de trampa, pero para fines prácticos y demostrativos está bien. Ok, copiamos el token y lo pegamos. Una vez hecho esto, pues ya tenemos lo que es el token y el ID de la imagen y hacia dónde va a apuntar. En este caso es hacia el método descargar. Copiamos y ejecutamos. Ejecutamos, y como vemos, se nos descargó lo que fue la imagen. En este caso, pues de alguna manera es correcto porque le pertenece al usuario, pero en dado caso de que tuviésemos dos imágenes en el servidor y uno fuera de otro usuario, tenemos la vulnerabilidad de que puede descargarlo. Vamos a verlo. En este caso tendríamos que cargar nuevamente otra imagen. Para ello necesitamos un nuevo token. Entonces vamos a obtener un token haciendo un logueo. Veremos que tenemos a nuestro usuario. Bueno, realmente tendremos que registrar uno porque el otro fue con MD5. Entonces registraremos uno nuevo, que en este caso sería, no sé, Carla.
haríamos lo que es el registro de nuestra web app. Muy bien, entramos a nuestro servidor y mediante un fetch realizaremos el registro. Como vemos, se registró. Verificamos en la base de datos, ya se registró. Ahora haremos lo que es el inicio de sesión. Ok, vamos al mismo y haremos ahora el inicio de sesión y el password es el mismo. Ok, iniciamos lo que es la sesión y como vemos se nos retorna un token. Veremos ese token y como vemos está registrado en esta parte que es el usuario 3. Copiaremos su token y subiremos en este caso una imagen 2. Igual ya tenía preparado lo que es en base 64 y es un JPG. Procederemos a subir este archivo. Ok, guardamos y hacemos la petición y la vamos a subir, pero aquí es img2. Como vemos, la imagen fue cargada correctamente. Verificamos en nuestro servidor y como vemos tenemos 3 imágenes. Este le pertenece al usuario 3. Ok, ahora vamos a ver la prueba de inseguridad que se está produciendo en esta parte, ya que el usuario podrá descargarlo sin ser dueño de esta imagen. En este caso este token pertenece al usuario 2, pero no al usuario 3. Pero vamos a cambiar y vamos a ponerle el ID de la imagen. En este caso tiene la imagen con ID 3. Haremos esa descarga, damos enter y como vemos descargó la imagen, cosa que no debería de pasar, para lo cual corregiremos con el siguiente código. Ok, nos vamos y tenemos, primero que nada vamos a cambiar lo que es la conexión. La vamos a cambiar por MySQL. Es el mismo procedimiento y vamos a obtener lo que es igual la conexión desde el archivo JSON. Sigue siendo vulnerable de esa parte, pero vamos a corregir otros errores, en este caso pues la inyección de SQL, para lo cual primero que nada, cuando hacemos la búsqueda del token mediante el token que se nos envía en la tabla acceso token para obtener el ID de usuario, primero que nada preparamos la consulta, le enviamos como parámetros la conexión y la consulta, después ligamos esos parámetros con un S, ya que va a ser un string, puesto que el string es el token que se nos envía. Una vez hecho esto, ejecutamos y por último los resultados verificamos y recorremos con un ciclo y extraemos el ID del usuario. En caso de no encontrar nada, pues retornaremos usuario no encontrado con el token proporcionado, para lo cual empezaremos copiando esta parte. Ok, copiaremos esta parte del código hacia nuestro servidor para verificar que todo esté corriendo correctamente. Primero vamos a ir desde la conexión hasta la primera selección. Lo copiamos y nos vamos y editamos el archivo .bim. En este caso es desde la conexión, desde esta parte. Ok, lo pegamos. Después de esto vamos a comentar esta parte de aquí, la conexión, y dejamos la conexión nueva. Una vez hecho esto, pues
Ok, también comentaremos lo que es la parte del cuerpo. Ok. Ok, me parece que esto ya no nos sirve. Ok, desde aquí borramos esta parte ya que lo tenemos en la parte de arriba. Ok, ya tenemos esta parte. Ahora vamos a verificar la parte para hacer el select y buscar el nombre, bueno, obtener el nombre y la ruta. Después de esto vamos a copiar esta parte. En este caso igual hicimos otra sentencia parametrizada para evitar estos de alguna manera inyecciones de SQL, además de corregir la parte de que no revisa que la imagen le pertenezca al usuario. En este caso pues agregamos la siguiente consulta, que decimos que seleccione el nombre, la ruta de la tabla imagen, donde el ID sea un valor que vamos a proporcionar y que además el ID del usuario sea algo que, bueno, sea un valor que vamos a proporcionar, es decir, que deben de cumplirse las dos para poder pues obtener obtener el atributo name y ruta. Caso contrario pues no lo va a obtener. Una vez hecho esto, preparamos la consulta y después ligamos lo que son los parámetros. En este caso van a ser dos enteros, por eso es doble i aquí. Es el ID de la imagen, el ID de usuario, que van a ser reemplazados aquí y aquí. Después ejecutamos la consulta y obtenemos los resultados en la variable result. Después, si encontramos registros, pues vamos a hacer con un while para recorrerlos todos y obtener lo que es la ruta y el nombre. En caso contrario de no encontrar nada, pues retornaremos que imagen no encontrada o que no le pertenece al usuario. Y finalmente terminamos lo que es la consulta. De igual forma copiamos y pegamos en nuestro servidor. Ok. Ok, podríamos quitar hasta esta parte. Ok, seguimos en la última parte y pues en esta parte ya lo dejaríamos como tal. Sí, ya como tal. Y pues vamos a proceder a correrlo. Guardamos cambios con WQ. Probamos que no tengamos errores de sintaxis y nos dirigimos a nuestra máquina virtual. Borramos estos para no tener problemas de duplicado de imagen. Ok, y vamos a iniciar primero que nada con el 1. Ok, nos salió un error en esta parte. Ok, checaremos el PIM index para ver qué falló. Ok. Lo que pasa es que en esta parte se me olvidó modificar cierto código, ya que R no tiene el resultado de la consulta, sino lo tiene ruta. De igual forma en esta parte cambiaremos por ruta y en name ok, aquí sería name y con esto quedaría solucionado. Guardamos nuevamente, nos dirigimos a hacer la prueba.
Ok, me marca otro error. Ok. Ok. Si vemos en este caso, le coloqué el ID 3. Por eso es que me sale esto y me dice que la imagen no encontrada o no le pertenece a este usuario. Como vemos, está validando correctamente bien y ya no hay ese error de control de acceso. Y vamos a colocar el 1, que en este caso sí le pertenece. Como vemos, lo logró descargar. Haremos una prueba más con el token del usuario y él sí podrá acceder a la imagen 3. Ok. En peticiones. Ok. Cambiaremos en esta parte y le colocamos esto. En este caso corresponde al token del usuario 3. Haremos la misma prueba, lo pegamos. Ok, creo que no se copia. Copiar. Ok, pegamos. Y en este caso le coloqué al propósito la 1 para que veamos que en este caso pues no, igual me debe de salir con un mensaje de que no le pertenece o no lo encontró. Como vemos, nos descargó el descargar .2 y dice imagen no encontrada o no le pertenece a este usuario. En este caso vamos a cambiar ahora, pero ahora al 3, el cual sí le corresponde. Damos enter y como vemos logró descargarlo, corroborando así que corregimos lo que fueron dos errores graves que tenía nuestra web API, el cual era que no revisaba que la imagen le perteneciera al usuario y que además nos podría hacer una inyección de SQL en caso de dejarlo como estaba. Y pues esto sería todo por parte de la corrección de inseguridades de nuestra web API.